nuestro hermano Fabio Naranjo. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Como siempre, hay una pregunta que yo hago: ¿cómo los ha tratado Dios? Creo que muy bien. Amén. Amén, Amén, hermano. hermano. Muy bien, excelente. Amén, porque estamos vivos y coleando. Así es. Yo sé que Él nos trata muy bien en todo momento, en todo lugar. Él es nuestro Dios, pero ahí viene la otra pregunta: ¿y cómo hemos tratado nosotros a Dios? Esa es una pregunta en la cual nosotros guardamos mucho silencio. Bueno, vamos a orar como el título lo dice: arrepentirse versus despojarse. Vamos a orar primero. Señor Dios Todopoderoso, maravilloso eres, has sido y serás por siempre. Cuando nos permites disfrutar a cada momento, en todo lugar, a cada instante, de tu gran bondad, misericordia, paciencia, todo lo que eres, has sido y serás y representas en nuestro vivir diario, en nuestras vidas, continuamente. Gracias te damos, Señor, porque por ti vivimos, por ti existimos. ¿Cómo negarlo, Señor? No es posible. Pero también, oh Dios, queremos pedirte perdón por todas nuestras ofensas, todo en lo cual hoy te hayamos ofendido, en lo cual hayamos transgredido las leyes de tu amor. Perdónanos, oh Dios, porque es digno reconocer delante de usted que nuestra mente filtra pensamientos, nuestras palabras muchas veces no son gratas y nuestras actitudes, oh Dios, con ello te ofendemos, Padre, perdónanos. Y también reconocemos que necesitamos que nos sigas ayudando para seguir adelante en el cómo mejorar y corregir cada una de nuestras deficiencias. Ahora pues, en estos momentos, imploramos tu preciosa y divina bendición para que abra nuestras mentes, nuestros corazones y nuestra voluntad, oh Padre, sea sujeta y sometida a tu divina voluntad, oh Dios. Todo esto pues te lo imploramos, quédate con nosotros en el nombre de tu Jesucristo, en quien oramos. Amén. Dice, ¿por qué tenemos que batallar tanto nosotros los cristianos? A tal punto que muchos de nosotros tenemos 5, 10, 15, 20 o más años de cristianismo y sentimos que no hemos madurado tanto como debiéramos. O en otras ocasiones nos podemos llegar a sentir tan maduros, pero aún así seguimos cometiendo tantos errores de inmadurez. Peor aún, quizás hasta que un niño espiritual, aquellos que apenas están comenzando la vida cristiana, el recorrer cristiano. Y hasta queriendo algunas veces volver atrás, como la esposa de Lot, retroceder, estancarse, o de pronto en un estado de tibieza, como lo dice la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo por tan poco. ¿Qué sería ese tan poco? Algunas veces nos ofende, un mal saludo nos pone mal, un mal comentario, un mal gesto de algún hermano, un desplante, una discusión, una mala reacción, en fin, que en realidad son cosas, digamos que sería tan poco, pero hay veces nos coge mal paradas estas situaciones y nos, por decir de alguna manera, como que nos sacara el aire, nos sentimos mal y cuestionamos y bajo un efecto de pronto que hayamos caído. Bueno, esta fue una especie de cuestionamiento para que meditemos en estos momentos. Pero también quiero aclarar algo. Si usted, hermana o hermano, es de los que no le pasa esto, no le ha pasado, no le pasa, no piensa así,
o no se siente o se ha sentido así, o no comparte este pensar o lo que estamos diciendo, no se vaya a sentir mal. Y nada de lo que se va a decir aquí entonces es para ustedes. Mi intención no es tampoco hacer sentir mal o que nos sintamos mal, al contrario, es para que juntos meditemos, pensemos, recapacitemos, reflexionemos de tantas cosas que podamos estar pasando. Entonces, por eso el tema traté de desarrollarlo a manera de cuestionamiento para cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido llamados de la esclavitud del mundo por el evangelio que una vez nos predicaron, la palabra de verdad, el cual está por allá en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a estar recordando un poco de pasajes, algunos pasajes, digo, que nos va llevando a sentir cómo fue el llamado que se nos hizo en tiempos atrás. Algunos aquí tenemos varios años de cristianismo, pero por cuestión del tema y en el desarrollo de él nos vamos a dar cuenta por qué estos pasajes. Entonces leíamos en Efesios, leíamos que fuimos llamados por el evangelio, como lo dijera y bautismos y arrepentimientos, como lo dice por allá en Hebreos, la doctrina, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Convencidos pues por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, nosotros sabemos eso también, para ser esclavos de Cristo. Fuimos llamados de la esclavitud del mundo para ser esclavos de Cristo. O sea, Él sería nuestro dueño. En la renovación y transformación y moldeamiento de nuestro carácter para una obra de santificación por el Espíritu Santo que Dios hizo habitar en nosotros, para una esperanza viva, como lo dice en Efesios también. Luego de haber sido perdonados, reconciliados, justificados, eso lo encontramos aquí en Primera de Pedro. Vamos a leer ese pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, el 4, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese fue nuestro llamado. Esa fue la manera en que fuimos llamados, con la palabra de verdad. Todo esto que venimos hablando es por algo que de pronto nosotros perdemos de vista. Ojalá que no esté siendo así. Que de pronto no hemos tenido en cuenta, y para que lo consideremos, y si esta noche esto ha de servir, qué bueno. Porque nosotros fuimos llamados de una esclavitud cuando éramos esclavos del pecado. Y para esto meditaba yo cuando Dios fue a sacar el pueblo de Egipto de la esclavitud.
pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Fueron más de 400 años o más que el pueblo de Israel estuvo esclavo allí, en medio de una nación totalmente politeísta. Creía en muchos dioses. Se cree que habían más de 900 dioses allí. Casi todo para ellos era un dios. Y de todo este tiempo que Israel estuvo allí, es demasiado, 400 años es demasiado. Y cuando Dios fue a sacar al pueblo de Israel de allí, hubo un precio para sacarlo de allí. Y el precio fue tanto la rebeldía del faraón, la dureza del corazón, pero más que eso, los primogénitos, el sacrificio de los primogénitos. Fue algo con lo que Dios demostró que en medio de todos los dioses que habían allí, Él era el Dios por excelencia, estaba por encima de todos los dioses de los egipcios. Pero como el pueblo de Israel estaba acostumbrado, estaba impregnado, estaba lleno de todo ello, con todo y eso Dios lo sacó así. Lo sacó con mano fuerte, mostró su poder, la soberanía que tenía, pero el pueblo de Israel no estaba preparado para recibir una tierra prometida, para ir a habitar en una tierra prometida, en una tierra como se la prometió Dios, que fluía leche y miel. Ese pueblo no estaba preparado para ello. Tenía que vivir una etapa de transición, un periodo de transición. Y ir conociendo al Dios que los estaba rescatando, que los había rescatado. Dios hizo un pacto con ellos. Ahora hablemos un poco de nosotros. Cuando Dios nos llamó a nosotros de la esclavitud del mundo, ¿en qué condición podríamos nosotros haber llegado a estar? Y de alguna manera, y por decirlo así también, no estábamos preparados para recibir semejante bendición, semejante privilegio, de llegar a ser justificados, perdonados, reconciliados y adoptados hijos de Dios. Nosotros no estábamos preparados para ser trasladados de un reino de tinieblas, de oscuridad, de idolatría y de vanidad, a un reino de luz. No estábamos preparados para ello. Por eso tantas luchas y por eso tantas batallas. Se cree que cuando una persona llega a la cárcel y pasa más de 30, 40, 50 años en la cárcel y lo llegan a poner en libertad, habiendo pagado ya su condena, esa persona cuando sale, lo primero que quiere es volver a la cárcel. Se siente asustado, o sea, es algo como nuevo para él. O sea, se siente raro. He escuchado esos comentarios. Y que algunos vuelven a cometer delitos para volver allá. Son pocos los que asimilan, y si asimilan el proceso es bastante duro, porque hay muchos traumas detrás de todas estas cosas. Yo recuerdo una vez que fui a visitar a mi hermano en Cali y él me contaba, me ha dado tan duro la jubilación, me han dado la jubilación, pero me ha dado tan duro que me han venido los achaques, me han llegado los achaques encima, o sea, se me ha venido una cantidad de cosas encima que yo no sabía que iba a vivir. Y me contaba que él había tenido accidentes en la policía, que le fue policía, y que él, mientras estaba trabajando, estuvo muy bien. Cuando se jubiló, producto de eso,
veía noticias, leía periódicos, bueno, una cosa y otra, le comenzaron a dar convulsiones. Y otras cosas más comenzaron a darle y era como desesperado, loco. La esposa, de tal manera que la esposa le decía que más bien se fuera a trabajar otra vez. O sea, fue un cambio para él. Cuando, yo no sé si ustedes habrán perdido algún ser querido, un hijo, una esposa, mamá, o bueno, no sé. Creo que es también un proceso muy duro. Y máxime cuando de pronto todo es de repente. Los traumas son muy difíciles y superarlos también es difícil. ¿A qué voy con todo esto? Hay momentos en los que nosotros deberíamos pensar, no queriendo volver atrás, pero sí deberíamos recapacitar, como lo dice este pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Esto me llama la atención. Esta primera parte de este versículo me llama la atención. Porque en ese mensaje a Éfeso, mire que ellos tenían amor, tenían una cantidad de cosas, hacían una cantidad de cosas, pero tenían un problema, habían olvidado de dónde habían caído. Por eso hay veces que cuando nosotros nos sentimos de pronto o debilitados o nos sentimos muy fuertes, en todo ello debemos tener mucho cuidado, porque estamos pasando un periodo de transición, una etapa de transición. Y si mal no recuerdo, creo que por allá en Hebreos nos llama también a que pensemos, a que recapacitemos en lo que fuimos en un tiempo, no para volver atrás, sino como para tener en cuenta de dónde Dios nos sacó y cómo nos sacó, para que no nos olvidemos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Porque hay algo que ataca muy fácil al ser humano y es la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Lo puede inflar, lo puede hinchar a uno. Y el diablo, el enemigo, el adversario, Satanás, está sigiloso, está pendiente. ¿Cómo puede llegar a sacar partido de algún momento, en algún momento de debilidad de nosotros? ¿Y por qué decía en las líneas atrás que hay veces por tan poco, por cosas tan poquitas, tan de pronto tan insignificantes o aparentemente insignificantes en comparación a lo que hemos sido llamados? Por ejemplo, vuelvo a repetirlo, como el hermano no me saludó, tuve un problema, un encuentro, una discusión con mi hermano o con mi hermana, un malentendido, cositas así de pronto que hasta llegan a ser mella en nosotros. Bueno, ¿acaso por eso muchos no se han ido ya? ¿Acaso por ello muchos no revivieron o en muchos no se despertó esa raíz de amargura que había en su corazón, revivió esa raíz de amargura y no fueron capaces de superar y se fueron? O también quizás esté allí perseverando, pero está luchando con una raíz de amargura. Está de pronto debilitado, como dice 1 Corintios 11 al final, que dice hay muchos debilitados y enfermos y muchos duermen. Solo Dios y el espíritu del hombre que está en el hombre sabrá nuestra condición verdaderamente. Pero las luchas internas,
y externas van a ser muchas. La lucha que nosotros como cristianos o a lo cual hemos sido llamados a luchar y a batallar, sabemos que no es fácil. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Veníamos de una esclavitud. Y cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, es porque muchos de nosotros llegamos cargados y trabajados. Y aún de pronto todavía seguimos cargados y trabajados, aún con algún tiempo de cristianismo y de militar en las filas del Señor. Porque hay un pasaje que vamos a leer ahorita, pero voy a leer antes la segunda parte de este pasaje. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y la segunda parte dice, y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Quizás de pronto usted y yo estemos en la iglesia, estemos haciendo parte de la iglesia y hasta apoyando cualquier tipo de ministerio en la iglesia, alabanzas, o yo qué sé, trabajando con jóvenes, pero aún todavía no determinamos el don a desarrollar que Dios nos ha dado, por el cual nos ha puesto allí en la iglesia. Aún todavía no lo hemos determinado, no se ha determinado nosotros por alguna razón. Y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nosotros llegamos a los pies de Cristo arrepentidos de los pecados que habíamos cometido, sí. ¿Se nos perdonó? Sí. ¿Nos justificaron? Sí. ¿Se nos justificó? Y entramos en un proceso de santificación también. ¿En qué escala, en qué grado estamos? Solo usted y yo y Dios lo sabe. Lo sabemos. Pero siempre debemos estar muy pendiente en la segunda escala o tercera escala o cuarta escala o quinta escala, en el peldaño de ascender, muy pendientes, muy sigilosos, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Nosotros debemos estar recordando mucho que la sangre de Cristo, que fue lo que olvidó el pueblo de Israel en algún momento, y por eso volvió atrás, y se recordó, pero mal recordado. Recordaba las ollas de carne. Cuando le pidió a Dios, cuando murmuraron delante de Moisés, pero ante todo delante de Dios, que si los iba a hacer morir de hambre, porque los había sacado de Egipto y los iba a hacer morir de hambre y de sed en el desierto. Bueno, no era la mejor manera, sí. Le recordaron a Dios que los había sacado, pero le reclamaron de una manera bajo un efecto no positivo. Muchas veces nosotros descuidamos esa parte y no valoramos de dónde Dios nos sacó. No apreciamos lo que Cristo nos perdonó. No valoramos muchas veces de pronto la sangre de Cristo, que fue rociada, que fue derramada por nosotros y rociada hacia nosotros. No valoramos el Espíritu Santo que Dios hizo habitar en nosotros. Y por eso no ha podido, o no termina, o no desarrolla, o no nos capacita para la obra, para la santificación, perdón, y luego para la obra a la que fuimos llamados. Estorbamos el Espíritu Santo, lo contristamos, y así le reducimos la morada al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque lo hizo morar en nosotros. ¿Y para qué se nos dio todo este hermoso paquete? ¿Para qué se nos dio? ¿Para qué se nos reconcilió? ¿Para qué se nos llamó? ¿Para qué se nos dio una adopción? ¿Para qué todo esto tan hermoso?
Bueno, como lo dice, el título, no soy muy de títulos, pero como lo dice, arrepentirse versus despojarse. Se nos dio para ello. Vamos a leerlo ahorita en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos, capítulo 12. Hay algo que en esos días hablaba yo con mi esposa y nosotros, o al menos yo, en mi convicción, me estoy cuidando, y perdónenme la expresión, de predicar un evangelio como tan social. Porque si bien es cierto, Jesús cuando en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y en todas las bienaventuranzas, bienaventurados, dichosos, bienaventurados, dichosos. Pero luego viene la parte cuando ella comienza a decir en la última parte de las bienaventuranzas, bienaventurados cuando por mi causa, ese pasaje lo conocemos nosotros mucho, cuando por mi causa os persigan, os digan, os esto, os lo otro, os bienaventurados. O sea, viene en el paquete de las bienaventuranzas. Pero estas últimas bienaventuranzas son fuertes. Están apuntando a un llamado muy, pero muy comprometedor. ¿A qué hemos sido llamados? A debilitarnos por una discusión con un hermano, a debilitarnos y a dejarnos y a darle cabida al diablo y que nos gane ventaja por una discusión, por un malentendido, por una mirada, por un gesto, por alguna reacción de un hermano. Yo creo que hemos sido llamados a algo más. Y el capítulo 12 dice, vamos a comenzar a leer, dice, por tanto nosotros, es un pasaje que nosotros conocemos demasiado. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire, vamos ascendiendo en el pasaje. Dice, habla de alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Se desprende y sabemos que es del capítulo 11. Por tanto, por esa nube de testigos que viene del capítulo 11, es muy grande esa nube de testigos. Y esa nube de testigos, ¿cuánto padecieron? ¿Cuánto sufrieron? Porque no hay tiempo para leerlo. Pero si lo leyéramos y detenidamente, bueno, se nos fuera toda esta noche, pero ¿qué sacaríamos de allí? Porque esa nube de testigos a mí me dice mucho, me está diciendo mucho, y me da escalofrío, y me da miedo, y me da temor. Lo tengo que reconocer, porque es que el llamado es muy fuerte. Porque aquí dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, manda algo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia, definitivamente. Pero ¿para qué tenemos que despojarnos de ese pecado que nos asedia? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera. Y creo que en Efesios habla de una profesión. Carrera y profesión. Pero no de la universidad. No es que esté en contra de la universidad, ni nada por el estilo, ni de los colegios, universidades, institutos. No estoy en contra de eso. Sino que es que esta carrera es muy especial. Esta, la cual hemos sido llamados, es muy especial. Y es de mucho bienaventurados y de mucho gozo.
Y dice entonces, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero dice más, dice algo más el 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Si tenemos tan grande nube de testigos, ¿por qué Jesús está allí más adelante? Es que Jesús, ya lo sabemos nosotros, aunque vino en carne, no pecó. Y tuvo, lo vamos a seguir leyendo mejor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De la fe. Allá es donde debe estar nuestra mirada. No en el hermano que no me saludó. No en la discusión que tuve con el hermano. No en la problemática que estoy pasando. No en esto, no en aquello, no. En Jesús. Porque en Jesús. Porque es que si seguimos leyendo, dice, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz. Nosotros todavía no hemos sufrido la cruz de Cristo. Es más, la cruz que tenemos nosotros en este momento es supremamente pequeñita, demasiado pequeñita. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mire lo que vemos nosotros, a lo que estamos llamados a menospreciar el oprobio. ¿Cómo se menosprecia el oprobio? Bueno, tenemos la nube de testigos, pero ante todo tenemos a Jesús. ¿Por qué Jesús hizo eso? Bueno, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él hizo todo ello para estar a la diestra del trono de Dios. Pero es que mire el 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, punto, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Para no desmayar. ¿Por qué tenemos que ponerlos o debemos poner los ojos en Jesús? Por el gozo que debemos tener en medio de la prueba, de la tribulación. ¿Por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Por esto, y por esto, y lo vamos a leer. 4, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mire pues, aún, pues yo no sé ustedes, pero yo todavía no, yo reconozco, yo todavía no he tenido que resistir y combatir hasta la sangre, resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía me hace falta. Por eso es que me llama tanto la atención. Arrepintámonos de todas esas obras, de todo lo que nos asedia, del pecado que nos asedia. Arrepintámonos, despojémonos para lo que viene. Para lo que viene. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Cuáles son nuestras batallas? ¿Cuáles deben ser? ¿A qué fuimos llamados? ¿Cuál reino? ¿A qué reino fue que se nos llamó? Porque dice que es un reino inconmovible, que es un reino de luz, admirable. A ser puros, a ser santos, a ser inocentes, a ser mansos, humildes, dejando la soberbia, la altivez, el orgullo, la idolatría, la vanidad de este mundo, a alejarnos y a apartarnos de este mundo. A eso fuimos llamados. Aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Y en esos días escuchaba decir a un hermano
que cómo era que David, o cómo fue que David, siendo un hombre de tanto, perdone la expresión, de tanto perrenque, de tanto valor, de guerras y de batallas y de luchas, se enfrenta desde muy jovencito con un paladín, con un Goliat, desde muy joven, un Goliat, un paladín que los ejércitos de Israel le tenían miedo, espanto, pavor. ¿Cómo es que desde tan joven se enfrenta a semejantes cosas y ya él cuenta ahí que ya él había sido capacitado en una cantidad, ejercitado, perdón, en una cantidad de cosas, luchaba contra fieras? Ese muchacho tan joven. ¿Y cómo es que en los salmos, en muchos de los salmos, él se ve vulnerable? Él se ve como indefenso. ¿Pero delante de quién? Delante de Dios. Se sentía así. Por eso él buscaba cada mañana la presencia de Dios para salir a la batalla, porque él sabía que Dios le ponía la coraza que él necesitaba tener, la misma que nosotros. Nosotros podemos ser muy frágiles delante de Dios, muy necesitados de Dios, y amén que así sea. Todos los días, a cada momento, a cada instante, para batallar, porque solos no podemos, jamás. En nuestras fuerzas, jamás. Y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Pero fortalecidos en Jesús, ya es otra cosa, ya es diferente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe de aquellos, de aquella nube de testigos como Isaac, Abraham, Jacob, Noé, David, bueno, todos aquellos que fueron perseguidos, ultrajados. Ya nosotros lo sabemos. Arrepentirnos, pues, como dice Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no nos arrepentimos del estado en que de pronto podamos estar, ojalá que no, de miedos, temores, dudas, comiéndonos las uñas todavía, pues sí, eso somos, pero miremos hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Para que si llega el momento y llegase el momento que tenemos que derramar sangre, que ser apedreados, ¿qué espíritu había en estos dos hombres que fueron encerrados en una cárcel luego de haber sido allá en Filipos, luego de haber sido maltratados con vara, azotados con vara, y los metieron allá en la cárcel y los allá en el calabozo de más adentro y los amarraron en el cepo? ¿Se acuerdan quiénes eran? En un viaje misionero que ellos iban, ya les di muchas pistas, no les voy a dar más. Pablo y Silas. Pablo y Silas. ¿Qué espíritu había en ellos? Que así como estaban amarrados en el cepo, oraban. Nosotros si acaso oramos, pero ellos oraban y cantaban y los presos los oían. ¿Qué espíritu había en ellos? Oraban y cantaban. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? Ayúdenme ahí. Yo me los imagino ensangrentados, con hambre, a altas horas de la noche, con frío y con esas heridas ahí, y cantando y orando. Por favor, si a mí yo me corto un dedo pelando una papa y ya estoy, mejor dicho,
y ve un poquito de sangre y el hospital, urgencias. Por favor, qué espíritu había en ellos. Pero producto de eso, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó como a medianoche? ¿Se acuerdan ustedes? Se abrieron las puertas, Tembló, tembló y se abrieron todas las tembló, se puertas. estremeció la cárcel, Mm, se le reventaron las cadenas, bueno, yo qué sé, la manifestación de Dios por ese espíritu ferviente que había en ellos. En el momento no pensaron, ay, y ese carcelero me dio vara, hombre, cuando salga de aquí espera y verá que no la vemos, espera y verá. No. Ellos estaban gozosos, puesto el gozo delante de sí, considerando a Jesús. Claro, ellos vivieron con Jesús, ellos tocaron y, bueno, Pablo no, pero bueno, Pablo sí, pero Silas y los otros apóstoles tocaron, palparon a Jesús. Juan se recostaba en el pecho. Por eso yo digo, bueno, pero es diferente el espíritu que ellos recibieron al de nosotros. No, es igual. Es el mismo Dios, el Espíritu de Dios, morando tanto en ellos como en nosotros. Entonces nosotros ya no estamos para sufrir y padecer, aunque si todavía lo estamos, bueno, pidámosle mucho a Dios, pero ya no estamos para sufrir y padecer porque Sotolongo me miró feo, porque el hermano Alejandro no me saludó, porque Ernel en un momento me insultó. No, nosotros ya no estamos para eso. Nosotros estamos para algo más. No sé si estamos de acuerdo en todo esto. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Despojémonos de todo peso y del pecado. Porque si cualquier ofensa nos está sacando de quicio, si cualquier cosita nos dispara el efecto de la emoción y bajo ese efecto hablamos, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos para algo más que eso. Para recibir palos si nos toca, si Dios así lo permite. Para ser perseguidos, si Dios así lo permite. Debemos entonces fortalecernos mucho en Dios, ¿verdad? Entonces, ya quiero ir terminando. Así como hay tantas cosas pues que nos asedian, porque por allá en Hebreos también dice, mirad o que tengamos mucho cuidado que brotando alguna raíz de amargura os estorbe alguna, porque si eso está ahí es porque está escrito, es porque así puede suceder, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos prestarle mucha atención a las raíces de amargura. Ya hemos tenido un proceso de transición. Que no nos pase lo del pueblo de Israel, que no entró a la tierra prometida por eso mismo, por las murmuraciones, por las quejas, por tantas cosas que ellos, cómo confrontaron a Dios, cómo murmuraron contra Dios en el desierto. Entonces, mire, ya viene un pasaje con el cual voy a terminar. Está en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Versículo 7. Dice así. El que tiene oídos para oír, oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, ¿nosotros tenemos oídos? Sí. ¿O oímos? Sí. Pero este oír aquí va más allá de lo que nosotros, de nuestro oído propio. Porque mire lo que va a decir más adelante. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere ¿qué? Al que venciere cualquier situación que pueda o podamos estar pasando. Nosotros tenemos, dice que se nos ha dado un espíritu de ¿qué?
No se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para vencer lo que venimos diciendo, el pecado que nos asedia, lo que estemos pasando, cualquier miedo, cualquier susto, cualquier debilidad, cualquier negligencia, cualquier situación por la cual podamos estar pasando y que nos está jugando una mala pasada y que le estamos dando lugar al diablo y que él está ganando ventaja, cualquier cosa, cualquier tipo de cosa, situación, el que venciere esa parte allí. Cualquier raíz de amargura, el que venciere esa raíz de amargura y la convierta en ¿qué? En gozo, paz, el fruto del Espíritu. ¿Qué pasará con el que venciere? Vuelvo y lo repito, vuelvo y lo leo. Le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero es el que venciere. Si de pronto no estamos tan preparados, bueno, vamos a quien nos puede preparar y capacitar y que ya hizo morar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Él en nosotros para perfeccionar esa obra. Y si todavía no está perfeccionada, bueno, para eso nos lo dejaron. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Y la verdad Amén. que me puso a pensar, estuvo muy bien. Y una de las cosas fundamentales que dijo usted es, básicamente, todo lo que tenemos que hacer todos nosotros es tratar la manera de ser igual que Jesús. Si no estamos haciendo eso, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Jesús, y sí se puede, si se quiere. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Estamos con el vencedor. Gracias, hermanos, por esos momentos, por permitirme en esos momentos. Amén, amén, hermano. Gracias a usted, hermano, que Dios me lo bendiga. Buena clase. Muchísimas gracias. Que Dios les siga dando más entendimiento. Amén, hermano. Para la gloria de Dios. Buenas noches, hermano. Bueno, Buenas hermano, y noches. también para añadir que lo que usted comentó al final, debemos tener muy presentes que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y bajo ese mismo poder tenemos la autoridad para poder vencer todo ese pecado que nos asedia. Amén. Totalmente. Gracias, hermano. Gracias por el mensaje. Gracias por sus aportes. ¿Y se puede saber quién es él? Yo sé qué cosa. ¿Se puede saber quién es él? Es la familia, ¿no? Es la familia. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un hermano que está acompañando a mi suegra es de aquí de Medellín, y a mi esposa allá en la casa que ella compró por ahí en Santa Rosa. Oh, ok. Está bien, está bien, está bien. Yo soy curioso, ¿ok? Chismoso no, curioso. Se llama Fernando. José Fernando se llama él. Mucho Ok. gusto, hermano. Mucho gusto, Fernando. Mucho gusto, José. Yo sí preguntó mi hermanito Sotolongo, muy preguntón. Sí, sí. Yo soy un poco curioso. Entonces, a ver quién más tenemos no por aquí. Graviela, ¿de dónde usted viene, Graviela? Hermana Graviela. El Carmen de Viboral. Oh, de Carmen de Viboral. ¡Oh! Mira qué sorpresa. Por ahí veo al señor Ramón. Por ahí veo al señor Ramón. ¿De dónde es el señor Ramón? Qué sorpresa. ¿De dónde es, hermano? No lo conocemos. Okay. Y Digna, ¿de dónde viene Digna? Ese no es de aquí ni es de allá. Ese es como Facundo Cabral. Como él dice, ¿Dónde no viene soy de aquí, no soy de allá. Hermana Digna. De Cuba con amor.
Yo soy de donde me encuentren, de ahí soy en ese momento. Pero que el Señor nos encuentre, como dijo usted, hermano Fabio, haciendo su voluntad. Amén. Soy de Estemos donde Cristo, estemos, soy pero de haciendo su Cristo. voluntad. La hermana Amén, Digna, amén. la hermana Digna es de Caucasia. Oh, de Caucasia. Ok, está bien eso. Vive donde vive Olguita también, Olga y el esposo de Olga. Bueno, yo quisiera hacerle un anuncio, ¿no? Es acerca de que el día 31, vamos a tener el tercer aniversario del grupito de Houston a Medellín. Y mira, da la casualidad de que la señora que dice que viene del Carmen de Viboral tiene mucho que ver con el grupito este. Tiene que ver mucho con este grupito de Houston a Medellín y muchos lugares y muchas cosas. Hasta yo, todo el mundo tenemos que estar agradecidos de lo que está sucediendo con ese grupo. Todo el mundo tenemos que estar agradecidos. La misma hija del hermano de Erika, que yo los conocía, a la mayoría de todos los que están aquí, yo los conocí yo por mediación de ¿qué? De este programa que hemos tenido de Houston a Medellín. Tenemos también un grupito, hay que ir, tenemos que ir todos al 31 aniversario, que van a haber muchos anuncios y muchas personas tienen que estar agradecidos de todas las cosas que Dios está haciendo por todos nosotros. ¿Ok? Amén. ¿Sí? Entonces Amén. mañana quiero Amén. decirle que el hermano Daniel no anda por aquí, pero el hermano Daniel creo que mañana va a salir a evangelizar y vamos a ir para la purga, donde se venden cosas y se compra y hay bastantes cositas ahí. Hay bastantes personas que están perdidas y vamos a evangelizar por ahí. Y a ver qué más. Y también mañana tenemos el grupo de los muchachitos que salió de aquí también, salió de aquí, todo esto salió de aquí, el plan Jericó salió de aquí, todo salió de aquí, todo ha salido de aquí y estamos vivos porque estamos aquí, todo ha salido de aquí del grupito, este mismo enlace que tenemos ahora salió de aquí también, todo ha salido ahí de Houston a Medellín y tenemos que estar agradecidos, quisiera que invitaran a todo el mundo y bastante gente quisiera que estuvieran ahí para darle gracias y festejar y darle gracias principalmente a Dios, que por mediación de Dios que nosotros tenemos todo esto. ¿Sí? Claro que sí. Y ese día vamos a estar con la cámara puesta. Sí, todo el mundo con la Gustaría camarita que ahí, tuviéramos la cámara puesta ese día, si es la voluntad de Dios. a mirarnos todos. ¿Y quién Porque es la no- familia? Familia Serrano, por favor, ¿quién es? Familia Serrano. Hola, Debe muy ser la buenas, esposa de la- buenas noches. Buenas Buenas. noches. ¿De Hola, dónde nos visita? hola. Hola. Somos familia de Fernando, de José Fernando. Hermanos de la hermana Erika, del hermano Fabio. De Medellín. Oh, mira, te Bienvenido. traíste a todos hoy. Bienvenido. No sabía que estaba ella ahí, Mónica. Sí, Había ve. una Mónica, no sabía que era ella. No sabía, mira. Gracias, Mónica, por acompañarnos, Ernel y todos El los que estamos. esposo, Mónica, la esposa de él. Saluda, hola. Mira, saluda papi. Y los hijos son ellos dos allá en Hola. Medellín y el hermano está acá con nosotros. Saluda a tus hijos, velos. Hola. Ah, qué lindo. Hola. Y también tenemos clases para los niños también los sábados. Dígaselo, por favor. Raquelita, Raquelita. Invítenlos, ve a Andrés y a Emanuel ahí. Emanuel, mañana hay una reunión a las 8. A las 7, hermano, a las 7. A las 7. A las 7, ya a las 7, ya cambiamos el horario otra vez. Cordialmente invitados, dile. ¿Quién está ahí? Okay. Mira la Ivy. Ellas están allá donde está papi. ¿Y qué tiene que decir Es que Marina? la señal se nos va, el internet está, hacía rato se nos desconectó. Adiós. ¿Y qué dice Marina? Marinita, ¿dónde está Marina? Estoy por acá, pero a ver.
Que diga algo, Sí. que respondió las preguntas ahí usted hoy. Hoy le ganó a todo el mundo. Sorry. Sí, me gustó mucho el hermano Fabio. Sabemos que canta bien, pero también predica bien. El papá de Raquel. Amén.